Buenos días a todos y a todas. Para mí es un verdadero honor estar en el Perú, en Lima, ciudad a la cual no visitaba hace 7 años, que encontré enormemente cambiada para bien, aparentemente. Yo quiero agradecer a HelpAge y quiero agradecer también a la mesa de concertación. Y dentro de HelpAge quiero agradecer especialmente a Patricia Contreras, Pilar Contreras, quien rápidamente confió. No está, así que puedo seguir equivocándome. Quien confió rápidamente en nosotros y nos trajo a este evento en el cual estamos disfrutando además del intercambio cultural, el intercambio culinario y el etílico en particular. Así que, sin más trámite, voy a entrar a la presentación, pero antes de comenzar a hablar voy a decir unas palabras. Les quiero contar lo siguiente. Hemos tenido discusiones en las cuales se habla de que el comienzo de un sistema de pensiones o el desarrollo del sistema de pensiones está asociado al crecimiento económico de una sociedad. No necesariamente es así. Y para hacer una historia larga, breve, les quiero decir sobre Uruguay, pequeño país, 3.400.000 habitantes, que nace por accidente además, como resultado de la presión entre los dos gigantes que eran Argentina y Uruguay. Uruguay formaba parte de lo que era la provincia unida del Río de la Plata, unida a nuestros hermanos argentinos, pero bueno, algunas diferencias nos llevaron a separarnos y mientras tanto nos peleábamos con los brasileños en aquel momento del Imperio Brasil, en fin. El hecho es que el Uruguay se independiza en 1829 y en 1830 tiene su primera constitución. Perdón, se independiza en 1825 y en 1830 tiene su primera constitución. ¿Saben de cuándo son las primeras pensiones en el Uruguay? De 1829. Es decir, un año antes de que hubiera constitución. ¿Por qué? Aquello era un territorio vacío que no tenía instituciones, pero que tenía que crearlas. No tenía ejército, pero tenía un ejército informal que era el que había luchado en las guerras independentistas y habían quedado muchas viudas y habían quedado muchos lesionados por la guerra. Entonces, las incipientes élites, que todavía no tenían un marco regulatorio muy claro, no tenían una constitución, de cualquier forma, decidieron que como mecanismo para crear estatidad o para comenzar a crear estatidad, para comenzar a crear las instituciones del Estado, era bueno recompensar a los luchadores de las guerras independentistas, porque era un mecanismo de generar adhesiones a esa cosa nueva que era el Uruguay, que hace un año era la provincia unida, 5 años era la provincia unida de Río de la Plata, y de pronto se convierte en Uruguay, y había que crear un sentido de identidad nacional, había que crear un conjunto de instituciones que permitía que el Estado funcionara. Y que esto es un ejemplo para los sociólogos casi weberianos del libro. 6 años después, en 1835, se dan las primeras jubilaciones ¿a quiénes? A los servidores públicos, a los funcionarios del Estado. Son los segundos grupos en recibir jubilaciones. Y no piensen que era poco dinero en función de la cantidad que recaudaba el Estado. El Estado estaba terriblemente endeudado por la deuda y representaba, sobre el gasto del Estado, las jubilaciones y las pensiones hacia 1870, cuando se incorporan nuevos grupos que ahora les voy a contar, representaba casi el 70% del gasto del Estado. Es decir, porque cumplía una función que no era solamente dar el beneficio a los ancianos, ¿no? Era dar el beneficio a aquellos individuos que por una razón u otra iban a constituir lo que era el centro de la constitución del Estado, que iban a construir las instituciones del Estado. En 1896 se crea la primera caja de jubilaciones, es un modelo bismarckiano. ¿A quiénes se incorporan? A los maestros. ¿Quiénes son los maestros? En un país que en 1875 inicia la aventura de tener un sistema público universal de educación primaria. Los que transmiten los símbolos nacionales. Es decir, los maestros son los que socializan a los niños y les hacen creer que existe una cosa que se llama nación, que está por arriba de las diferencias. Entonces, a ellos también les dan pensiones. Y lentamente se van incorporando otros grupos ocupacionales, hasta que en el año
En 1904 se crea la primera caja de jubilaciones para los trabajadores no del sector público, de las empresas públicas, de las empresas que brindaban servicios públicos, que eran grandes, potentes y poderosas. Y en 1919, esto para llevarlo a una discusión muy contemporánea, se dan las primeras pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas en el Uruguay son de 1919 y eran sí pensiones contributivas focalizadas, aunque no se llamaban así. Eran pensiones contributivas para indigentes. Para no contributivas. Ya se venía construyendo el sistema contributivo. Las primeras eran no contributivas, las pagaba rentas generales, para militares y para funcionarios públicos eran paramilitares. Pero cuando entran los maestros y cuando luego entran los servidores de las empresas públicas o de los servicios públicos, como se llamaba entonces, esas empiezan a ser contributivas, son tempranamente contributivas. Pero en 1919 alguien dice, no puede ser que tengamos una cantidad de gente que es indigente, que se está incorporando al país, que muchos de ellos son inmigrantes, que por tener 70 años no van a poder sobrevivir, por lo tanto vamos a darles una pensión para indigentes. Es decir, es temprano y no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo económico del país, ¿sí? Tiene que ver con que existían prioridades políticas, que a una cierta élite política se le ocurrió que eran importantes, y que además ayudaban o beneficiaban a otros objetivos políticos que no eran exclusivamente el de darle un beneficio a los destinatarios de la política. ¿Nico? Es decir, quiere decir que hay múltiples razones para dar jubilaciones y pensiones, y quiere decir que no necesariamente el desarrollo de un sistema jubilatorio, pensionario, contributivo o no contributivo está asociado a los niveles de desarrollo. Está asociado a la voluntad política y a la capacidad de construir coaliciones políticas que permitan que estas políticas se desarrollen. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a hablar. ¿Sí? A ver, pero por supuesto, ahora somos más modernos y asumimos que para poder dar jubilaciones y pensiones tenemos que tener dinero. Es decir, el dinero se genera en algún lado, ese dinero circula, ese dinero se distribuye y se redistribuye. ¿Sí? Una calecita. Ahora, ¿cuál es la carga? ¿De dónde sale? Sale el sistema impositivo, que es el que recauda. ¿Y cuál es la carga fiscal que tiene nuestra región en comparación con otras? Es muy baja, es muy baja si nosotros la comparamos con lo que es, por ejemplo, los países de la OECD. Estoy hablando de estas, son cifras del 2011, sí. Semejante a las de Medio Oriente y a la del este de Asia y el Pacífico, pero inferior a los países de Europa occidental y los países de la OECD, y inferior a lo que es el este de Europa y Rusia. ¿Sí? Esto es para abajo, ¿no? Esto tiene, de alguna forma, su correlato en el esfuerzo que realizan los países de nuestra región en lo que es el gasto social, que ha evolucionado y ha evolucionado positivamente. El cuadradito era el punto en el cual cada uno de estos países se encontraba en 1990 y el tope de la barrita amarilla es donde se encuentra hoy. ¿Cuánto es el gasto público social sobre el total del gasto público? Tenemos una variedad muy grande que va del 35% en Cuba a 8% en República Dominicana. Pero todos los países, salvo aquellos, todos los países, aún los de bajos ingresos, van a ver que han hecho esfuerzos importantes en la última década, ¿sí? Pero ni cerca, digo, acá podemos agrupar en países de ingreso alto, que están por arriba del 20%, que son Uruguay, Brasil, Argentina y Cuba, Costa Rica, con otros que son de gasto medio y con otros que son de gasto bajo. En muchos de esos casos ciertamente está asociado a las capacidades de generar riqueza por parte de los países. ¿No pasé? Esta me parece importante. Yo no estoy, Rafael tal vez pueda decir si este cuadro está bien, lo encontré rápidamente, lo incorporé porque me pareció muy interesante y iba muy bien con mi argumento, obviamente. Y que nos muestra una cosa bien interesante, que es
si uno mira lo que son las contribuciones al sistema tributario de los países, ¿sí? Sí, hay una variación muy grande de países que tienen un porcentaje muy bajo, aportan, o digamos, la carga tributaria es muy baja, ¿sí? Se alinea en esta recta, este es el promedio de América Latina, y algunos de ellos, cuando empieza a verse cuál es la carga de seguridad social, cuando se contabiliza la carga de seguridad social, esta línea representa un 4% más, ¿sí? Y los países que están por arriba de la línea es más de ese 4%. Tenemos un grupo de países que sobre la carga impositiva tienen un 4% más digamos, equivalente a recaudación, otros que están entre el 4% y nada, y otros que no aportan, digamos, que no hay contribuciones a la seguridad social en absolutamente nada, como puede ser República Dominicana, que casi no varía, o Venezuela, o Guatemala, ¿sí? En esos países hay una carga impositiva, pero no hay una carga impositiva específica orientada hacia el gasto en seguridad social. Y esto tiene un efecto claro, no dio tiempo como para hacer una asociación, pero tiene un efecto claro entre los niveles de cobertura que creo que ya habían sido mostrados antes. No usé las tablas de Rafael, de repente hubieran sido más ajustadas. Pero vemos que en primer lugar, hay una diferencia de género muy clara en muchos países. En los países que tienen mayor desarrollo relativo a su sistema de seguridad social, salvo en el caso de Costa Rica, hay una menor distancia entre lo que reciben mujeres y hombres, pero hay una gran heterogeneidad, eso quedó claro ayer, hay una gran heterogeneidad entre los beneficios de seguridad social, que en la media del 50% está por acá, y hay un grupito nuevamente de países, que ya Mesa Lago los había estudiado en el año 76, que eran los pioneros de la seguridad social, en general son los más antiguos, los que incorporaron primero los sistemas de seguridad social. Bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Ahora, visto esta visión panorámica, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Otra vez. Si vamos a lo que son los ingresos, estos son los ingresos y los egresos del gobierno en el Uruguay desde 2004. 2004, un país que, como decía Venegas inicialmente, se encuentra en una crisis, por lo tanto los ingresos en materia fiscal son muy bajos, empiezan a crecer lentamente, hay una tendencia a gastar un poquito más de lo que ingresa, un equilibrio en el 2012, creo que en el 2013 vuelve a subir, anda por cerca del 3% del déficit, pero hay dinero, es decir, hay un crecimiento importante de la masa de dinero que está entrando al sistema tributario. En términos demográficos, que creo que Uruguay es uno de los países que tiene, no sé si la población más envejecida, pero sí la relación de dependencia más complicada de la región, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, la evolución de la población mayor de 75 años desde 1965 al 2100, al 2050, veamos, se multiplica por 5, se multiplica por 3 la de 60 y más años. Mientras que solamente aumenta un 26% la población en edad de trabajar. Y el bono demográfico, sí, si es que podemos hablar de un bono, está aquí, en la población menor, porque tenemos una caída de la tasa de fecundidad y de natalidad, ¿sí? Esto impone severos límites sobre las políticas de naturaleza social y de naturaleza contributiva, o sobre cualquier política de naturaleza contributiva, si es que no logramos que esta gente, no digo que trabaje más, pero que produzca más, que incorpore valor a la producción, lo cual significa educación, significa innovación y desarrollo, significa incorporación tecnológica a los procesos productivos. ¿Otra vez que estoy yendo mal? Ah, no. Rápidamente les quiero decir que en Uruguay hay un gran proveedor de jubilaciones y pensiones, que es el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social recauda y paga, hace las dos cosas, y luego hay un conjunto de llamadas cajas paraestatales o estatales, que tienen regímenes relativamente especiales. Se crearon en la década del 60, fundamentalmente, para poder dar cobertura a aquellos grupos de ingresos más altos. Hoy muchas de ellas están en crisis, va a haber que reformarlas, pero me voy a referir solamente a este 87%, que es los que están en el régimen principal.
quiero decirles una cosa nada más, en Uruguay existe un sistema mixto, no es un sistema en el cual el sistema de capitalización individual compita con el sistema de reparto intergeneracional, no es un sistema como en Chile en el cual el sistema de capitalización individual hace que lleve a que desaparezca el sistema de reparto intergeneracional, sino que aquí conviven no como pilares paralelos, sino como componentes que se superponen. En el primer componente está el componente de reparto intergeneracional, al cual aportan las personas que ganan hasta $800. Arriba de los $800 se aporta el sistema de capitalización individual y arriba de una cifra que debe andar, no me acuerdo bien ahora, pero de $1.700, $1.800, aportar a las administradoras de fondos de pensiones, es decir, aportar por ahorro individual es voluntario. Si yo quiero aporto, si no quiero, si yo tengo el dinero, si quiero aporto, y si no quiero no aporto. Este es un sistema, en ese sentido es un sistema mixto. Sigo yendo para atrás, no hay caso. ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay desde 2004, desde ese momento en el que entra el gobierno del Frente Amplio? Se redujo fuertemente, inició un proceso de fortalecimiento en el sistema de recaudación que llevó a una caída importantísima de la evasión del sistema impositivo. Era alrededor del 40% en el 2004 y alrededor del 17,25% en el 2011, de acuerdo a estudios realizados en el Banco de Previsión Social. ¿Sí? Esto significa que un aumento de la formalización. Y nosotros podemos decir, bueno, acá se refleja acá en la cantidad de puestos cotizantes del Banco de Previsión Social, que como ven, caen con la crisis del 2001-2002, se recompone a los niveles del 97, 98, que habían encontrado un máximo histórico por el 2005, y continúa subiendo fuertemente hasta las cifras que tengo acá del 2011, pero les aseguro que en 2012 y 2013 también creció la formalidad. Esto es un reflejo de la formalidad y de la capacidad y en tanto de la capacidad de recaudar del sistema. Y ustedes podrán decir, bueno, sí, el Uruguay creció, por lo tanto se crearon muchos más puestos de trabajo, por lo tanto hay más gente que aporta. Es cierto eso. Pero les quiero mostrar este cuadro, que me parece muy importante, que lo mostró hoy Jorge. Lo mostró Jorge, sí. En el cual se ve esta línea azul, créanme, no van a ver las letras, pero créanme, esta línea azul significa la cantidad de puestos de trabajo que creó la economía hasta el 2010. Y esta línea rosada muestra el crecimiento de los puestos cotizantes al sistema de seguridad social. Esta diferencia es mejorar en la recaudación. O sea, hay más gente aportando. Más gente aportando que personas empleadas o puestos de trabajo creados, mejor dicho. Ahora vuelvo para atrás. Estoy yendo para adelante, no para atrás. Esto me vuelve loco, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, esta es la cantidad de personas que aportan, ¿verdad? Pero esta es la cantidad de empresas que aportan, porque no solamente aportan los trabajadores, obviamente, como el sistema es de contribución de los trabajadores y de los empleadores, también aportan las empresas. Fíjense, nuevamente, las empresas, el aporte de las empresas cae hasta el 2003, cuando empieza una leve recuperación de la economía, y continúa aumentando hasta llegar a esta cifra de 252.475 empresas en el 2010. Nuevamente, créanme, aumentó, hay más empresas aportando. Ahora, esto tiene que ver con una mejora en el modelo de recaudación y con instrumentos que no me voy a extender, pero que tienen que ver con facilitarle la vida tanto a las empresas como a los empleados. Es decir, hoy, empezando con las grandes empresas, las altas y las bajas de los trabajadores, es decir, la contratación y el despido de los trabajadores o la desvinculación con las empresas se hace por vía remota. Por lo tanto, hay un sistema de información que le permite al empresario y aún al pequeño empresario indicar, hoy contraté a fulano, mañana lo descontrato, indico cuál es el salario y demás, con lo cual estoy facilitando todo lo que se señalaba hoy acerca señalaba Claudio, acerca de facilitarle la vida a la gente, ¿no? Que esto ayuda esencialmente en la recaudación, además de haberse mejorado enormemente la capacidad fiscalizadora del Banco de Previsión Social. Entonces, la reforma que lleva a lo que significa haber mejorado y flexibilizado
las jubilaciones y pensiones, que lo vamos a ver después. No es solamente más gente que recibe, hay mejores prestaciones. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Es posible hacer una reforma sanitaria o es posible hacer una reforma de la seguridad social en este sentido progresivo si no se vincula con otras reformas de otros sectores de actividad dentro del Estado? La hipótesis nuestra es que no, que es importante avanzar en otras reformas. Por ejemplo, ¿cómo aumentamos la formalización? Y por lo tanto, ¿cómo aumentamos los niveles salariales para que la gente pueda aportar más? Establecimos los consejos de salarios y la negociación colectiva, que además hace que la gente se formalice, porque tiene que pertenecer a gremios formales, facilita ese proceso. Segundo, la política impositiva. Hay una verdadera revolución impositiva, muy resistida, que fue la creación de impuesto a la renta, una simplificación de la estructura tributaria que eliminó una cantidad de impuestos directos innecesarios, una mejora de la gestión recaudatoria por parte de la Dirección General Impositiva, que profesionalizó la gestión, y una mejora en la gestión recaudatoria del Banco de Previsión Social, que también recauda, que recauda dinero para el impuesto a la renta personal, pero también recauda esencialmente para el Fondo Nacional de Salud y para jubilaciones y pensiones. Y la tercera, que uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la reforma sanitaria con el aumento de la cantidad de gente cotizante? Se crea el Seguro Nacional de Salud. El seguro de salud tiene una eficiencia redistributiva muy fuerte porque las personas pagan un porcentaje de su salario, que es un porcentaje bajo. Las personas y las familias pobres tienen muchos hijos y lo que pagan es lo mismo porque pagan un porcentaje de sus ingresos. Por lo tanto, familias que tienen muchos hijos y son pobres, que es así, la estructura demográfica en Uruguay es así, el impacto de la pobreza es mayor entre las familias pobres, van a pagar una contribución al sistema de salud muy baja, lo cual generó ese estímulo que mucho se hablaba ayer para que la gente se formalizara. Es decir, es un buen negocio ser trabajador formal porque tengo cobertura no solo para mí, sino para todos los miembros de mi familia. ¿Sí? Nos falta tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 0 minutos. 0 minutos, bueno, muy bien, voy rápido entonces. Evolución del índice medio de salario real, es decir, el cambio en las relaciones, la mejora en la economía, pero además la instauración de los consejos de salarios y de la nueva regulación laboral llevó a una mejora de los salarios que aumentó la tributación. La base impositiva aumenta, pero esto ya lo vimos. Y acá tenemos lo que les decía, fíjense que el total de trabajadores que aportaban al Seguro Nacional de Salud pasó de 667.000 en 2007 a 1.122.000, de los cuales más de medio millón, casi 600.000 son menores, jubilados y pensionistas 319 y 73.000 cónyuges y concubinos, lo cual nos da 1.002.108 personas que reciben beneficios, que están afiliados al seguro. Hay una diferencia entre el seguro y... ¿Cuál fue la razón política o la fuerza política? ¿En qué se expresaba la voluntad política? En lo que fue el Diálogo Nacional de la Seguridad Social en el año 2007, que estableció estos elementos. Reconocer, promover medidas que solucionen que la cantidad... Vamos a verlo. Es decir, hubo un diálogo que promovió una serie de medidas que se plasmaron en lo siguiente. Una reducción de los años de aporte, lo que llamó la flexibilización. Las personas tenían que aportar 35 años para poderse jubilar, ahora aportan 30. Un cómputo para mujeres de 1 año por hijo hasta una cantidad de 5. Es decir, una mujer que tiene 3 hijos, en lugar de tener que aportar 30 años, va a aportar 27. Un subsidio transitorio por incapacidad compensada, que significa que las personas que quedaron desempleadas por causas diferentes a su voluntad, a los 58 años reciben una compensación que se aplica al cómputo jubilatorio cuando llega a los 60 años, una jubilación avanzada, 15 años de trabajo registrado y 70 años de edad, ya se puede jubilar, obviamente con una tasa de reemplazo mucho más baja, y así sucesivamente. Puede tener 71 años y 14 de trabajo y viceversa. Se flexibilizó el acceso jubilatorio por incapacidad y se eliminó la exigencia de 6 meses de trabajo previo a la declaración de incapacidad, se creó la ley de unión concubinaria, ahora los concubinos pueden recibir jubilación, se creó la pensión para el viudo, solo las mujeres podían recibir pensión, ahora también los hombres, y
se reconocieron y fortalecieron los derechos de grupos débilmente protegidos. Trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, trabajadores rurales, y se dio una prima de ingresos por edad para jubilados de bajos ingresos. Esto lo que trató de hacer es aumentar las jubilaciones más sumergidas. Y en lo que tiene que ver con las no contributivas, se hizo esto, un subsidio a personas carenciadas entre 65 y 70 años, que no configuran causal de jubilación por edad avanzada ni pensión a la vejez, que las da el MIDES, es el Ministerio de Desarrollo Social, que le transfiere el dinero al Banco de Previsión Social y este la paga. ¿Cuál es el impacto de estas reformas? Bueno, esta es la cantidad de jubilados, de retirados, jubilaciones y pensiones que tenemos de 1995 a 2012. La curva es un poquito exagerada por la fecha, por lo elegido, pero de todas formas pasamos de tener en 2006 algo así como 700.000 jubilados a tener, y pensionistas a tener algo así como 760.000. Los números son chicos, pero es arriba del 10%, en muy poquito tiempo. Y esto es la evolución de las pensiones no contributivas, que eran 63.000 en el 2001 y que son 84.000 en el 2012, es decir, hay 20.000 más que una década antes. No es tanto, pero es un porcentaje muy importante si se lo mira sobre el total de 60, 80. La revaluación de las posibilidades, esto es el valor, cómo aumentaron. Estas son las más sumergidas. Esta línea discontinua implica cómo aumentó el valor de las más sumergidas y esto cómo aumentó el valor de las menos sumergidas. No estamos igual que en 1900, esto es importante, que en 1999-2000, ¿sí? Este fue el punto más alto del valor de las pasividades. Y esta es la evolución del monto mínimo jubilatorio, lo vimos atrás, y lo que importa es llegar a esto. El valor medio de las jubilaciones y pensiones pasó un 31%, y el valor de las pasividades más bajas entre el 2004 y el 2008 aumentó casi un 43%. ¿Sí? Es decir, una opción por beneficiar a los niveles de más bajo ingreso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? Si es que es un problema. Que en rigor las jubilaciones contributivas, jubilaciones y pensiones contributivas, que teóricamente son ¿qué? Son aquellas jubilaciones y pensiones por las cuales yo contribuyo y mi empleador contribuye. Bueno, de ese volumen de plata que se invierte, 41% en el año 2011 lo pone rentas generales. En rigor, tenemos un sistema que no es contributivo, es decir, es un sistema mixto, porque tenemos, bajo el rótulo de jubilaciones y pensiones contributivas, tenemos jubilaciones y pensiones no contributivas. Entonces, acá vamos a tener, el Uruguay va a tener que avanzar hacia un sinceramiento y avanzar en parte en el sentido de lo que decía Claudio. Tenemos que sincerar estos sistemas y tenemos que pensar en modelos más eficientes que sean sostenibles. Quiero decir que haya más incluidos, informales no contributivos, que haya valores más reales más altos, que haya mejora de las de las pasividades sumergidas. Perdón por el lapsus. Es resultado de que hubo una nueva orientación gubernamental, una recuperación de la economía, una otra reforma que fue el sistema de salud, nuevas relaciones laborales, crecimiento de la formalidad y una mejora de la recaudación, ¿sí? Pero como contracara de todo este gran avance, tenemos un envejecimiento poblacional, un crecimiento de las relaciones de dependencia, como habíamos visto antes, nuevas necesidades de cuidado, porque con lo que obtienen los jubilados y los pensionistas en este sistema, no cubren las necesidades que tienen las personas dependientes, porque ese dinero no es suficiente como para que lo compren en el mercado. Y como ya hemos visto en presentaciones anteriores, las familias son más pequeñas, no se pueden hacer cargo, los hijos no se pueden hacer cargo de los padres. En el Uruguay, uno de cada cuatro adultos mayor vive solo, 25%. Y muchos de ellos están en situación de dependencia y no tienen quien los cuide. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? Son los problemas de nueva generación asociados a esto, ¿sí? Y tenemos, obviamente, amenazas de crisis económicas. Tenemos un ciclo expansivo, pero si basado en commodities, ojalá la productividad aumente, ojalá seamos más intensivos en capital y en tecnología y en conocimiento, pero creo que vamos a tener que avanzar en algún momento hacia reformas paramétricas, con aumento de la edad de retiro, nos retiramos a los 60 años, tal vez con cambio en la tasa de reemplazo y cambios en la indexación. En Uruguay está, por constitución, las jubilaciones están indexadas a la variación del índice medio de salario.
Triunfo de las organizaciones de jubilados y pensionistas que en Uruguay son poderosísimas. 82% de la población votó a favor de esa indexación en el año 89. Desde el 89 tenemos un mecanismo de indexación que es muy favorable y que en su momento sacó a 35.000 jubilados de la situación de pobreza. Y la alternativa son reformas estructurales, como comenzamos a avanzar, que tiene que ver con un sinceramiento del sistema, como habíamos visto, con la creación de pensiones básicas universales, con complementarias por capitalización individual o reparto, pero en cualquier caso necesitamos un aumento dramático de la productividad que empieza mucho antes de que envejezamos. Empieza en el momento antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, donde vamos a tener todos los estímulos nutricionales, afectivos, intelectuales, psicomotrices, para que podamos ser exitosos, nos insertemos bien en el sistema educativo, en el mercado de trabajo y seamos más productivos. Bueno, perdón por haberme extendido tanto, pero muchas gracias.